Señores, continuamos en Dominicana Buenas Noches y como decíamos al principio de este programa, cerrando este año para muchos temas de repaso, sobre todo en un año que ha tenido tantas situaciones a nivel político y sobre todo a nivel de política internacional, no hay ninguna otra persona que podamos invitar que no sea al doctor Guido Gómez Mazara, al que le damos la bienvenida. Buenas noches, doctor. Con este método alternativo. ¿Verdad? Propio del COVID. A su casa usted regresa, porque esto es suyo aquí. Claro. ¿Cómo lo tratan? Con la gracia de Dios. Sí. ¿Usted ha sentido la Navidad en esta fecha? ¿Ha sentido algo? Bueno, la solidaridad de la gente que es propia de la Navidad, sí. Lo que pasa es que estamos en un año excepcional, producto del COVID y los efectos que ha generado en el mundo la pandemia. Claro. Este año, que empezó con elecciones municipales, luego elecciones congresuales y presidenciales, cambio de gobierno, situación de COVID en el medio de todo esto, primer país que se va en elecciones a COVID o en COVID a elecciones. ¿Cómo lo define Guido Gómez? En términos de lo sanitario, una tragedia para la humanidad. Y en el caso de la República Dominicana, todos tenemos un familiar, amigos relacionados que se lo llevó la pandemia, lamentablemente. Y siento que quizás la mejor forma de reflexionar, ahora que estamos a final de año, es hasta qué punto el sistema hospitalario en la República Dominicana amerita mayores recursos y mayores capacidades. En ese mismo orden, yo también creo que la conciencia ciudadana respecto a tomar las previsiones del lugar tiene que aumentar. Yo reconozco el esfuerzo que han hecho las autoridades, pero también sigo muy de cerca las cosas que dice el ministro, de que tenemos que mejorar el comportamiento, que hay veces que los amigos, amigas, ciudadanos y ciudadanas exhaustos de enclaustrarse reaccionan. Es un tema de educación también en la ciudadanía. Pero sobre todas las cosas uno aspira que el año que ya entra, Papá Dios nos ayude y que nos regale un mejor año, porque de verdad este ha sido un año traumático para todos. En el orden de lo electoral, la sociedad dominicana fue a votar. Resultados electorales postergados porque eran en principio en febrero, se movieron para marzo y los de mayo se movieron para julio, pero afortunadamente el país dio una muestra de madurez cívica. La gente votó por el candidato de mi preferencia, gracias a Dios, y aquí se organizó un cambio político. Estamos en los primeros meses de una gestión gubernamental, reitero, en medio de una situación muy difícil. Yo solo lo doy como referencia. La única economía en el mundo que va a crecer 2 puntos es la economía china. Y en América Latina hay un proceso de recesión. Es decir, hay muchos elementos que representan un desafío. Sin embargo, yo siento que en las autoridades hay una buena voluntad, hay un espíritu de que las cosas salgan bien y hay conciencia en el país de que las cosas hay que ayudar a que salgan bien. Claro. A principios de año que se dieron las elecciones, que se postergaron las elecciones municipales, todavía no teníamos la alerta por el COVID, por lo menos no aquí. Fue prácticamente iniciando marzo cuando esto explota y empieza a cerrarse el país. Y el 17 de marzo habla por primera vez el expresidente Danilo Medina. Luego de que se decreta el país en COVID y que empiezan los primeros casos, se empezó a tildar de que el tema sanitario se estaba utilizando como elemento político para gerenciarse en la continuidad en el poder. Esto, después de que ganó el presidente ahora Luis Abinader y luego de todos los procesos que ha ganado la oposición, se sigue viendo similar. Ha seguido un comportamiento de restricciones y otras cosas. ¿Fue un tema político el COVID o era realmente necesario lo que hizo el gobierno anterior? Honestamente, la intención de prevenir a la ciudadanía respecto a un tema sanitario es un esfuerzo no solo local, reitero, mundial. Ahora, existían manifestaciones de instrumentalizar el momentum sanitario. Eso pasó, pero tú veías a un candidato que monopolizaba las ayudas, la asistencia, pero en el pueblo se fue construyendo una idea muy clara de distinguir entre una cosa y la otra. Ahora, las políticas de previsión son constantes, independientemente de quién esté en el gobierno. Por eso yo saludo el hecho de que quien esté a la cabeza del sector salud sea un infectólogo. Porque fíjate que el tema del COVID tiene un componente de muchas enfermedades, pero el tema de mayor importancia es el tema de
cómo ha impactado amargamente entre nosotros. El hecho de que tengamos frente del Ministerio de Salud a una persona que conoce muy bien la materia porque es su área de ejercicio privado, nos da mucho aliento. Además, el equipo que la acompaña es un equipo que tiene bastante conocimiento. Pero debo decir que cualquier esfuerzo no es suficiente si no hay una suma de voluntades de la ciudadanía. Y en eso yo creo que hubo una combinación de elementos institucionales, pero también gente que quiso sacar ventaja política. Ya pasaron los primeros 100 días. Tenemos 100 días y tantos del gobierno de Luis Abinader. ¿Cómo lo puedes catalogar? Antes de entrar en la parte judicial, el gobierno, Luis Abinader, en estos primeros 100 y tantos días. Yo doy clases en la universidad. Yo soy profesor de Derecho Internacional Público. Yo creo que el gobierno tiene una A. ¿Tiene una? A. Tiene una A. Sí. Mira por qué. Entró bien. Mira por qué. Es lógico que las expectativas de la gente en el marco de un cambio vean con mucho agrado aspectos importantes de la gestión gubernamental. Pero sin entrar en temas de persecución, cuando tú ves los componentes de la administración, te darás cuenta que sobre aspectos de reforma y adesentamiento, el rostro que surge es Milagros Ortiz Bosch. Una señal importante. La dirección ejecutiva, Mario Serrano. Tú dices, oh, buena señal. Tú dices, política exterior, Roberto Álvarez, una persona que viene de una formación con destrezas, capacidades. Tú dices, sector justicia, al margen de la actuación, doña Miriam Germán Brito, doña Jenny, el magistrado Camacho, son personas que vienen de la estructura institucional, sin tintes partidarios y nada se parezca. Tú vas al sector agropecuario. El ministro de Agricultura es un hombre que viene del sector, no es un improvisado, es una persona que conoce la materia. Sector eléctrico, que es un dolor de cabeza de las últimas 4 o 5 generaciones en el país. Yo recuerdo la época en que yo era un niño y la crisis eléctrica era por las chichiguas, tiempo de Julio Sauri. Bueno, tú tienes la cabeza del sector, una persona que tiene una formación, Antonio Almonte. Y tú vas de norte, de sur, de este, son técnicos con un nivel de competencia que hacen que las cosas fluyan correctamente. Es decir, hay una buena voluntad. Yo me siento bien representado, por ejemplo, en el Ministerio de Educación. Todo el mundo sabe las dificultades que ha tenido el sistema educativo en el país con este tema de la virtualidad. Yo lo digo porque me impacta en mi casa. Yo tengo una niña de 8 años y es terrible para nosotros eso, ¿no? O sea, hay una voluntad en el gobierno de hacer las cosas correctamente y el que se ha equivocado, todo el mundo sabe las consecuencias. Es decir, hay una buena voluntad, el presidente es trabajólico, eso es bueno. Cuando ha cometido un error ha dado reversa, lo ha admitido con mucha humildad. Sobre el tema de los impuestos, él escuchó la voz del pueblo y la reacción. Es decir, las cosas van bien. Claro, quien hace el gobierno son seres humanos. Vendrán errores y el gobierno tendrá la capacidad de comunicarle con la gente diciendo, mire, lo asumimos o transitamos la senda de las dificultades propias de ejercer un gobierno en un país con tantos problemas y pocos recursos. Claro. Sabes que tú decías hace aproximadamente 2 meses, si este gobierno no se pone las pilas con temas judiciales, nos van a sacar en 4 años. A patadas. Decías, a patadas nos van a sacar. Hace unas 2 semanas empezaron los allanamientos, producto de que había gente supuestamente destruyendo evidencia. Hay 11 encartados, ya con algunas medidas de coerción, algunos domiciliarios, otros en prisión. ¿Cómo ves esto? Este proceso que algunos catalogan de un circo mediático, otros dicen... Pero vamos por partes. Que vamos por más. Mira, vamos por partes. Mira, lo más saludable es que al frente de esos mecanismos hay gente que no tiene relación con la política. El anterior procurador era miembro del Comité Central del PLD. El actual procurador no tiene militancia política. Y doña Jenny, el profesor Camacho, no habla el profesor dirigente del PLD, el profesor Camacho porque el director del PLD es un maestro del área formativa, ¿no? Al igual que el Camacho del PLD, pero no tienen vínculos porque este Camacho es de Moca. Hablo del director del PETCA. Son personas que vienen de todo el proceso institucional de reforma del Ministerio Público. Sus acciones están desvinculadas de la política. Ahora, vamos al hecho concreto. La gente podría creer que uno tiene satisfacción en términos de los procesos. No. Lo digo con honestidad. Para mí es una tragedia desde el punto de vista de lo político que la clase política, en medio del descrédito colectivo, tenga que ser encausada. ¿Por qué?
porque no tomamos las previsiones del lugar para que asumir un puesto público no sea una licencia para incurrir en prácticas de corrupción. Hablo en términos generales. Y he dicho, no es por lo que se fueron, es que los que están, debemos mirarnos en ese espejo. Ahora, frente a eso, en el caso específico de los imputados, es una coerción. Es una coerción. La presunción de inocencia prevalece. Lo que ha hecho el magistrado Vargas es que le ha dicho, mira, los arraigos que ustedes han presentado no me han convencido lo suficiente, yo lo he mandado a un sistema nuevo, carcelario, algunos a San Cristóbal, otros a San Pedro de Macorís, y en 90 días se le va a conocer, es decir, una revisión de la medida. Yo creo que hubo un desempeño efectivo del Ministerio Público. El fundamento de las acusaciones están ahí. Debo de reconocer que los abogados de la defensa hicieron su trabajo. Hay gente ahí que mostró muchas competencias, muchas calidades. Hasta los imputados. Exactamente. Ahora, yo debo decirte, y no hago un uso abusivo de información privilegiada que tengo, de que vienen más procesos. Eso es uno de los puntos, Guido, porque para la gente, la mayoría de los encartados ahora, de los imputados, no son figuras conocidas. La mayoría se puede saber por el apellido, se puede saber por el cargo, pero muchos de estos 11 no eran tan conocidos. Entonces, dice la gente y empieza la gente a decir, faltan nombres, faltan personas. Y recuerdo que el día... La gente tiene mucha ligereza. La gente cree que estructurar un expediente es como comprar un sándwich de jamón y queso en Payán. Pero te voy a dar un valga dato. La promoción. Sí, no, pero te voy a dar un dato. Tú recuerdas que el día que se presentaba prácticamente la victoria de Luis Abinader, aunque todavía la Junta no lo había declarado, la noche de las elecciones, cuando Luis Abinader y su familia se va, ¿qué era lo que decían? Felicidades, presidente, ganamos. No, los queremos presos. Entonces, ¿tú sabes por qué? ¿Por qué? Porque hay una sed de justicia acumulada en la sociedad dominicana, y frente a eso, mucha de la gente que votó por Luis entendía que era el vehículo efectivo para iniciar acciones de adesentamiento de la vida nacional, entre ellos, elegir un Ministerio Público independiente. Ahora, la gente dice, los allanamientos. Aquí hay mucha gente que opina sobre derecho, pero no conoce. Por ejemplo, los allanamientos emanan de una autoridad competente, en este caso un juez o una jueza. No fue el Ministerio Público. Fue una autoridad competente que le ordenó al Ministerio Público los allanamientos. ¿Por qué se hacen de noche? Para evitar estridencia y conflictos. A nadie le llaman y le dicen, yo te voy a allanar hoy a las 4. Es una decisión de una autoridad. En ese mismo orden, yo siento que las acciones que ha tomado el Ministerio Público han sido con la suficiente prudencia para no escandalizar a nadie. Ahora, sin ánimo de ser indiscreto, yo te puedo decir que hay temas que yo he llevado, que ya yo he sido procurado como denunciante respecto de esos temas. Te adelanto, hay un caso de un economista que yo lo sometí, que el anterior procurador intentó archivar, yo le impugné el archivo y ese es un tema que está pendiente porque de paso aquí hasta un brasileño ha sido traído que hizo un acuerdo de delación en Estados Unidos donde informa prácticamente que ese economista recibió $2.2 millones en una transacción. Público está el documento, no me estoy inventando nada. Hay otro tema que tiene que ver, inclusive porque hay personas investigadas que no han guardado la forma. Hay dos exfuncionarias que han generado un debate público respecto de una información. Y han sido interrogadas, el país conoce perfectamente quiénes son y no voy a dar su nombre. Y hay personas que han sido interrogadas. Aunque no han sido allanadas o sometidas o presentadas. Sí, hay gente que ha visitado la Procuraduría 4 y 5 veces. Y tienen que estar emocionalmente preparados para lo que le viene. Guido, ¿cómo tú crees que concluya este proceso? Porque lo acabas de mencionar, es una coerción. Sí, claro. Si esto no recurre o no lleva la formalidad de la argumentación de parte del Ministerio Público con el expediente, puede que quede sin efecto. Yo pienso que ese caso va para largo. Ese va para pero largo. De estos 11 imputados. Hay gente que no va a ver la libertad por ahora. No. Por ejemplo, puedo mencionar uno. El excontralor Rafael Mejía Mosén. Ese tiene posibilidades. Es mi pensamiento. Ese tiene posibilidades de salir con menos
consecuencias jurídicas. Eso iba a decir, yo siento en mi perspectiva, tal vez periodística, que fue un conejillo de Indias para que pudiera tal vez delatar, sobre todo porque cuando él hace su exposición, lo que dice es, yo me negué. Y de alguna forma está diciendo todo. Pero ahí coincido contigo. Todo parece indicar que se le irá mejor. Hay otros que no le va a ir bien. Entonces, la otra cosa, y es lo que la gente dice, ¿en qué momento llegarán los demás? Bueno, es que el que leyó la acta acusatoria de 267 páginas, el Ministerio Público habla de una mente maestra. Sí, menciona nombres. ¿Lo dice? Sí, menciona nombres. Lo que no me atrevo porque yo digo, caramba, ¿será que lo estoy presumiendo yo? No, dice mente maestra. Y además, el excontralor dijo quién lo llamó a su despacho. Lo dijo. Dijo, a mí me llamó fulano de tal. Y yo no accedí y se me canceló, pero lo dijo. En este momento hay 3 juicios en la palestra pública. El caso de Brecht, que viene desde el abril de 2017, el caso de César el Abusador y este. Se activó la justicia dominicana, se van a dar las sentencias correspondientes, se va a preparar. Tanto los 2 que usted mencionó anteriormente estaban cursando. Sí. El nuevo es el que tiene que ver con la operación Pulpo. Pero se activa de forma de que sí se va a dar la sentencia, porque no sé si es percepción, y lo recuerdo porque entrevisté en su momento al arzobispo metropolitano, Monseñor Osoria Costa, que decía, yo no creo que vaya a haber una sentencia para Odebrecht. Y eso hace unos años atrás. Dígale al monseñor, mi querido monseñor, amigo, hombre que tengo una empatía con él, porque tuvo en la jurisdicción de San Pedro de Macorís por muchos años, aunque de Nagua, que sí habrá condena. Que él puede estar seguro que habrá condenas. La semana pasada el presidente Abinader habló del Día de la Lucha contra la Corrupción, hablaba de proyectos de leyes y modificaciones a leyes para, primero, blindar la Constitución y, entre otras cosas, generar más transparencia en los organismos del Estado. Él hablaba de recuperar el dinero robado. ¿Cómo se hace la recuperación del dinero robado si no hay una ley de extinción de dominio, por ejemplo? Hay 2 modalidades, no. Bueno, en el caso específico, cuando hay una condena definitiva, tú tienes la facultad de hacerlo. Pero también existen incautaciones. Entre los imputados del proceso hubo gente que se le encontró $1 millón, por el amor de Dios. Pero eso lo encontraron ahí, eso es parte de la evidencia, eso se va a retener. Pero lo que tú tienes es una cuenta que no sabes. Pero con una condena definitiva eso pasa a manos del Estado. Lo que quiero decir es que aquí hay una modalidad. Es una terminología que no me gusta utilizar, pero aquí hay caletas. ¿Caletas? Sí, es una modalidad como el sistema financiero formal persigue con tanta efectividad el lavado de activos. Hay gente que tiene en sus hogares dinero guardado. Aquí hay mucha gente de la pasada administración. ¿Se puede? Que tiene, no, eso es ilegal. No, pero se puede hacer eso. O sea, ¿hay alguna forma de que sin rastrear? Sí. Aquí los organismos de inteligencia del gobierno tienen la información de quienes tienen mucho dinero guardado en sus apartamentos. Y yo como ingenua en esa parte, imaginándome que yo no sé nada de cómo se manejan estos procesos, si yo he visto ya los allanamientos, yo puedo haber movilizado todas las evidencias y destruido todo lo demás. No le está dando el Ministerio Público tiempo suficiente a los que supuestamente faltan por entrar para poder limpiar todo su... Recuerde que los organismos del Estado tienen la información suficiente y le dan seguimiento y toman las precauciones del lugar para tomar infragante cualquier tipo de movimiento extraño. Eso es como el caso de la dominicana que en España mató a su hijastro. Lo fue a buscar y la policía le estaba dando seguimiento y le encontró con el niño en el baúl. Correctamente. Por ejemplo, muchas de las decisiones tomadas se hicieron porque se estaban destruyendo evidencia, en el caso de Operación Pulpo. Y la autoridad y la inteligencia del Estado le estaba dando seguimiento. Por ejemplo, aquí hay una persona de la pasada administración, lo digo con toda seguridad, que piensa que en la medida que los programas sociales sean reducidos, eso podría conducir a una agitación social. Ellos tienen los recursos suficientes para inyectar dinero en los barrios populares con la intención mala, funesta, de activar la insatisfacción, financiándola, pagándola. ¿Eso es factible en este momento? No, ellos lo van a intentar. Pero en un país donde las redes sociales te dicen el descontento que hay y que sea este gobierno o el otro, te salen a decir... No, pero lo van a intentar. Lo van a intentar. Porque sienten que la forma de blindarse
frente a procesos de persecución del Ministerio Público es activando el circuito de la insatisfacción. Pero no porque la gente esté satisfecha, sino porque ellos financian eso. Claro. Vamos a ir a una breve pausa, Guido. Cuando regresemos, yo quiero hablar de la posibilidad de los espacios que tenga una posible modificación a la Constitución a que se escapen otros puntos que partidos de oposición en este momento están interesados. Pero ustedes no se muevan. Cuando regresemos más aquí con Guido Gómez Mazara, Dominicana, buenas noches.